vamos más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 13, 21 al 38. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. En este Evangelio nosotros podemos encontrarnos con 3 puntos. El primero, la Eucaristía; el segundo, la comunión; y el tercero, la traición. Como punto principal, la Eucaristía, la celebración de la Última Cena, en donde se instituye la Eucaristía como sacramento. Y Jesús nos pide celebrarlo en memoria de Él. Por eso la Iglesia Católica celebra las Eucaristías a diario, pero en especial el día domingo, que es el día del Señor, el día en que Cristo resucitó. La comunión, nosotros sabemos, y como nos ha explicado Pablo en sus cartas, debemos discernir bien si somos dignos de recibir el cuerpo de Cristo. Él nos dice que si bebemos indignamente de la copa, si comemos indignamente de este pan, pues estamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación. Y fue lo que pasó con Judas. Al recibir la comunión, no entra Dios en él, no entra el Espíritu Santo, no entra el Hijo en él, entra Satanás. ¿Y es por qué? Porque él no lo había discernido, él no había entendido lo que significaba el sacrificio de Jesús. Y por último, esto nos lleva al tercer punto, la traición. Judas sabía que Jesús era poderoso, pero lo veía como alguien tan bondadoso que jamás iba a ir en contra de un régimen para liberar a su pueblo. Esta Semana Santa nos está llamando de este modo diferente en el que se está celebrando, a no ser como ese Judas que esperaba a alguien poderoso que derrocara a un reino para liberar a un pueblo. Nos está llamando a que nos unamos más a Dios, a Jesús, con la oración, aprendiendo de Él. El que no vive para servir no sirve para vivir. Él vino a servir. Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que nos creó a nosotros, Él no vino a que nosotros le sirvamos. Él vino a servirnos a nosotros. Y es lo que espera que nosotros hagamos con los demás. No seamos como ese Judas que por no recibir lo que deseó, va y traiciona. No seamos como ese Judas que al no recibir lo que deseaba, cambia de Señor. Estamos pasando por algo muy terrible, eso es verdad. Hay muerte, hay desolación. Pero lo que está ocurriendo en la época actual nos llena de tristeza a todos. Sobre todo porque están muriendo aquellos que fueron los que nos cuidaron. Aquellos a los que les debemos el estar aquí ahora. Recordemos que en su época había guerras, hubo enfermedades muy graves como
como la gripe española que mató a cientos de personas de esa época. Ellos son los que sobrevivieron a eso y en este momento están muriendo. Nos llena de tristeza. Pero recuerda, desde nuestra realidad creyente nosotros sabemos que ellos ahora están en la patria celestial, están gozando ya del descanso eterno en presencia del Señor. Pidamos por ellos para que Dios los admita a todos y pidámosles a ellos que le hablen a Dios de nosotros, que no se olviden de nosotros y que en su oración nos incluyan. Recuerden, ellos no están muertos, ellos únicamente han regresado a la casa del Padre. Por esta razón no permitamos que esta pandemia que nos ha sumido a todos a tener que distanciarnos para poder salvarnos físicamente de esta enfermedad, no nos lleve a cometer el error de Judas, no nos lleve a cometer ese error de decir, bueno, ya que no me voy a liberar, mejor hago lo que yo quiera, busco el dinero, porque eso fue lo que hizo Judas. Él vio que Jesús no iba a liberar al pueblo como él esperaba, y así que ¿qué hizo? Se fue por lo material, vendió a su maestro, y al final, ¿de qué le sirvió? Terminó perdiendo ese dinero y aparte muriendo solo, ahorcado. No permitamos que este mal nos distancie de Dios, sino usémoslo como una plataforma que nos acerque más a Él. Recordemos que Dios está siempre para nosotros y que siempre va a estar para nosotros. No somos nosotros quienes le servimos a Él, sino que Él es el quien nos sirve a nosotros. Solo date cuenta, dio a su Hijo para nosotros. Nos envió el Espíritu Santo para que sigamos conociéndolo. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Nos lo dice Jesús. Solo cumplan esto. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es en el amor en el que nos reconocerán. Es el amor en el que nosotros seremos admitidos en la casa del Padre. Recordemos que ninguno de nosotros es digno de entrar a su casa. Tengamos presente que ninguno de nosotros está libre de pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos el derecho de entrar al paraíso, no tenemos el derecho de entrar a su casa. Pero sin embargo Él nos está esperando. Él pagó nuestras penas con su sangre y ahora somos libres. Cumplamos lo que Él nos pide y sigamos viviendo intensamente esta Semana Santa diferente. Sí, diferente en las formas de la tradición que se llevaba, pero sigue siendo la misma Semana Santa en la que nosotros recordamos el sacrificio de Jesús y recordamos su gran amor hacia nosotros. Espero que les sirva esta pequeña catequesis y que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.